bien. Entonces, voy a presentar lo que vamos a ir desarrollando. Si es que no se me escuchara bien o algo así, solamente ustedes me comunican, por favor. A ver, los ejercicios que vamos a desarrollar es el análisis del costo, volumen, utilidad. Ahí también vemos el punto de equilibrio, ¿no? Muy bien, voy a leer el enunciado y luego las preguntas, que es lo que vamos a desarrollar. El caso es el siguiente. Delicia y Sabor Sac es el mejor restaurante del país, nos dice. Y para el año 2020, ¿no? Se estimó una venta de 12.200.000 soles. La razón del margen de contribución del restaurante es de 60% y sus costos fijos totales ascienden a 1.400.000 soles. Los gastos financieros son de 52.000 soles y la tasa del impuesto a la renta es de 29.5%. Esos son los datos generales, nos van a servir de referencia. Sin embargo, debajo tenemos 5 preguntas que puntualmente, a ver, vamos a tener que desarrollar individualmente cada pregunta, ¿ya? Vamos a entender bien lo que nos dice, por favor, para empezar a desarrollar. La primera pregunta dice, ¿cuáles deben ser los ingresos para que la empresa tenga una utilidad neta de 480.000 soles? Sabiendo que la razón del margen de contribución es de 61%, los costos fijos 1.400.000 soles, los gastos financieros son de 52.000 soles y la tasa del impuesto a la renta 29.5%. Si nos damos cuenta, para la pregunta 1, pues nos están dando otros datos, nos están precisando otros datos. Pues con esos datos que nos dan, que nos precisan, es que debemos desarrollar esta pregunta 1, ¿ya? Ahora, también importa, y en la parte superior acá nos dice, en todos los casos, aplicar la fórmula respectiva y elaborar el estado de resultados. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Voy a presentar el Excel donde he desarrollado estos ejercicios para que ustedes puedan tener de alguna forma, bueno, ver el procedimiento puntualmente. ¿Ya? Muy bien. A ver, voy a presentar un momentito. Por favor, si no se entiende, en el momento me lo dicen, me preguntan. No quiero estar terminando el ejercicio y recién que me pregunten ustedes, ¿ya? Si no es durante el desarrollo para poder, pues ahí nos detenemos y precisamos alguna cosa que no esté muy clara, ¿ya? Muy bien. Entonces, repito una vez más, nos han dado el enunciado del caso, pero a la vez cada pregunta tiene sus propios datos de pronto. Entonces vamos a ver, vamos a distinguir de qué manera lo trabajamos. Muy bien, voy a volver a repetir entonces. En el enunciado que nos da, ¿no? Nos precisa que la proyección de las ventas, esta proyección de ventas es de 12.200.000 soles, ¿ya? También nos precisa que la razón del margen de contribución es de 60% y sus costos fijos totales ascienden a 1.400.000. Aquí lo estamos anotando en los datos, ¿no? Los gastos financieros vienen a ser 52.000 soles y la tasa del impuesto a la renta 29.5%, ¿ya? Son datos generales que nos sirven de referencia, como ya les he mencionado. Ahora, debajo tenemos pues el enunciado de la pregunta 1. Nuevamente voy a leer. ¿Qué nos dice ahí? Y ya nos está prácticamente proponiendo un escenario distinto, pese a que nos ha dado los datos de referencia del caso, pero acá nos están precisando datos más concretos, ¿ya? Dice,
¿cuáles deben ser los ingresos? O sea, los 12.200.000, pues nos vamos a olvidar de eso para esta pregunta, ¿ya? Porque acá dice, ¿cuáles deben ser los ingresos? No dice con los ingresos de 12.200.000, no. Acá nos plantea un escenario distinto. ¿Cuáles deben ser los ingresos para que la empresa tenga una utilidad neta de 480.000 soles? Entonces, acá nos está indicando eso. En cambio, el enunciado general no nos habla de utilidad. ¿No es así? Entonces, aquí en la pregunta 1 nos precisa. Dice, ¿cuáles deben ser los ingresos? Está hablando de ingresos en equilibrio, ventas en equilibrio, punto de equilibrio, por favor. No es que el ingreso sea una cosa, estamos hablando, el punto de equilibrio viene a ser los ingresos por las ventas en equilibrio, ¿ya? Entonces, hay que considerar que debe existir una utilidad neta de 480.000 soles, sabiendo que la razón del margen de contribución es de 61%, ¿ya? Nos están dando datos precisos, por favor, aquí mucha atención. Si no, de pronto se van a confundir. Pero yo trabajé con 60% según el dato general. Sí, pero en este caso la pregunta te está precisando algo, ¿no? Que el margen de contribución es del 61%, los costos viene a ser 1.400.000, bueno, eso coincide. Los gastos financieros, 52.000 soles. La tasa del impuesto a la renta, 29.5%. Bien, vamos a empezar a desarrollar entonces. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? El enunciado me ha dicho que debo considerar el utilizar fórmula primero, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Primero voy a elegir la fórmula. Con esa fórmula desarrollaré el ejercicio y finalmente voy a elaborar el estado de resultados. Entonces, ¿cuál es la fórmula a utilizar? La fórmula se elige dependiendo de los datos que te piden y los datos que te dan, ¿ya? Acá dice cuáles deben ser los ingresos para que la empresa tenga una utilidad tal, ¿no? Entonces, me está diciendo ingresos, me está hablando de soles. Entonces, yo tengo que buscar la fórmula que me precise un punto de equilibrio, pero en unidades monetarias, en soles, no en unidades físicas, ¿ya? Eso hay que entenderlo. Ahora, me está hablando de utilidad neta, me está hablando del impuesto a la renta, me está hablando del margen de contribución porcentual, me está hablando de costos fijos, gastos financieros. Entonces, lo que voy a elegir es la fórmula más completa y detallada, ¿no?, del punto de equilibrio, pero que considera la utilidad neta de impuestos, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo puedo determinar qué fórmula voy a utilizar. Porque uno se puede confundir, pero ahora, ¿qué fórmula? Son varias las que nos han dado, pero ¿cuál elegimos? Repito, hay que tener en cuenta los datos que nos dan, pero también los datos que nos piden. Entonces, teniendo en cuenta eso, es que se elige la fórmula, ¿de acuerdo? No es cualquiera, por favor. Bien, seguimos acá entonces. Me está diciendo, ya los voy a sacar los datos, ¿no? Me está diciendo que el nuevo margen de contribución unitario porcentual, pues es 61%. Esto me lo está dando aparte. Ahora, la utilidad neta me dice que va a ser 480.000 soles. Muy bien. Entonces, esos ya, ¿por qué los estoy anotando? Porque son datos distintos a lo que me dieron al inicio, ¿ya? Entonces, con estos nuevos datos es que yo voy a trabajar también. Elijo la fórmula. Aquí está. En todo caso, reemplazo con los datos, ¿no? La fórmula. Entonces, diré, ¿cuál es el punto de equilibrio? Considerando la utilidad neta de impuestos, ¿no? Es lo que voy a hallar, los ingresos en equilibrio. ¿Ya? Esto viene a ser igual a costo fijo. ¿Cuánto es el costo fijo? Nos dieron de dato 1.400.000 soles, ¿no? Menos el ingreso financiero, ¿me da o no me da? Ahora vamos a ver. Los costos fijos sí tengo, 1.400.000 soles.
Me da gasto financiero, pero no me da ingreso financiero. ¿No es así? Muy bien. Entonces, no tengo ingreso financiero, entonces le pongo 0, porque no me está diciendo calcula. Si me estaría diciendo calcula, ahí lo pongo como interrogante para poder hallar ese dato, esa variable. Bien, más, en este caso, más gasto financiero, ¿no? Que es 52,000. Más utilidad neta. Me ha dado de dato que debo tener, debo buscar, conseguir, obtener la utilidad neta de 480,000. Entonces, eso yo reemplazo. Bien, esos 480,000 tengo que dividir entre 1 menos el porcentaje del impuesto a la renta. ¿Y cuál es ese porcentaje? Es 29.5%. ¿Ya? Muy bien. Ahora, todo eso voy a dividir entre el margen de contribución unitario porcentual, que es 61%. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, yo proceso esta operación y obtengo una utilidad neta, un punto de equilibrio considerando la utilidad neta. Eso quise decir, ingresos en equilibrio o punto de equilibrio, ¿no? Por las ventas, considerando la utilidad neta de impuestos. ¿Cuánto sale? 3.496.477.15. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cómo saber si lo que estoy haciendo está bien? De pronto la fórmula que he utilizado no es la correcta, vamos a decir. ¿Cómo compruebo entonces? Ahora sí elaboro el estado de resultados. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Voy a empezar a elaborar el estado de resultados teniendo en cuenta. A ver un momentito, acá alguien me está consultando algo, creo. Muy bien. Seguimos entonces. Pensé que alguien había consultado algo. Bien, jóvenes, entonces yo reemplazo en el estado de resultados. El punto de equilibrio considerando la utilidad neta de impuestos, o sea, los ingresos en equilibrio por las ventas, viene a ser 3.496.477.15. ¿Ya? Eso ya lo hemos visto. Muy bien. Ahora, ¿cuánto viene a ser el costo y gasto variable? ¿Cuánto viene a ser el margen de contribución? Bueno, en realidad no conocemos, ¿no? Lo único que conocemos que nos da de dato es la razón del margen de contribución, que nos dice que es 61%. ¿Y cuál es ese margen? ¿Qué quiere decir? Quiere decir, a ver, si nosotros operamos ventas menos costo y gasto variable, obtenemos un resultado que se llama margen de contribución. Y según el dato, este margen de contribución tiene que representar el 61% de las ventas. ¿Ya? Porque aquí, ahí nos da el porcentaje, ¿ah? Ahí nos da el porcentaje. Entonces, eso nos indica que este margen de contribución tiene que ser el 61% de las ventas. ¿De cuánto? De 3.496.477.15. Bien, entonces, ustedes saben que a las ventas yo le tengo que restar el costo y gasto variable en un primer momento. Así obtengo el margen de contribución. Entonces, si el margen de contribución viene a ser el 61%, ¿no? Significa que el costo y gasto variable van a ser, pues va a ser la diferencia, ¿no? ¿De qué? Del porcentaje de ventas menos el porcentaje de margen de contribución. Las ventas vienen a ser el 100%, ¿no? El margen de contribución 61%. Entonces, por diferencia nomás, el costo y gasto variable es el 39%. Entonces, eso es lo que yo calculo, ¿no? El costo variable, a ver, ¿cómo hallo? Tengo que multiplicar el ingreso de las ventas, que es 3.496.477.15, por el 39%. Y así obtengo el resultado del costo y gasto variable, que es 1.363.626.09. ¿Sí? Bien.
Ventas menos costo y gasto variable, tengo el margen de contribución, muy bien. Ahora, a este resultado, a este margen de contribución, yo le voy a restar el costo y gasto fijo, que es 1.400.000, es el dato que nos dan. Así obtengo una utilidad operativa de 732.851.06. Muy bien. ¿Tengo ingreso financiero? No tengo. Hace rato les dije se pone 0. ¿Tengo gasto financiero? Sí, es 52.000 soles, ¿no? Entonces yo voy a restar la utilidad operativa menos los gastos financieros, viene a ser 680.851.06. El impuesto a la renta lo calculo multiplicando esta utilidad antes de impuestos por el 29.5%. ¿No es así? Entonces, viene a ser 200.851.06. Es el impuesto calculado. Ahora, la utilidad neta. ¿Cuánto es? Viene a ser la diferencia de la utilidad antes de impuestos menos el impuesto a la renta, ¿no? Ahí tengo que viene a ser 480.000 soles la utilidad neta. Vamos a ver si coincide con lo que hemos estado, con el dato que nos han dado, ¿no? ¿Cuánto dice que debe ser la utilidad neta? 480.000 soles. Ya está, efectivamente es así. 480.000 soles. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de esta forma, estamos corroborando el estado de resultados con la fórmula pues, que hemos aplicado bien, que hemos desarrollado bien. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Estamos en la pregunta 1. ¿Hay alguna consulta, jóvenes, señoritas? Bueno, seguiremos con la segunda pregunta entonces. Un momentito, por favor. Profesora. ¿Aló? Sí, segundo, les dije que me dieran un minuto nada más. Estoy trayendo mis audífonos para poder desarrollar la clase. Dime, ¿cuál es tu consulta? Segundo, ¿cuál es tu consulta? Ya, los gastos financieros, ¿por qué negativo? Es la fórmula. Claro, es por fórmula eso. Ahí yo lo había puesto positivo, doctora. No. En la fórmula es positivo el gasto financiero y el ingreso financiero es más bien negativo. Gracias, profesor, me había equivocado. Ya, no hay problema. Bueno, entonces vamos a seguir desarrollando el segundo ejercicio. Un momentito, por favor. Vamos a pasar entonces a la pregunta 2. Bien. ¿Me están escuchando, por favor? ¿Se me está escuchando bien? Sí, Miss. Ok, gracias. Seguimos entonces. La pregunta 2. Igual el enunciado general lo debemos tener en cuenta, ¿ya? Porque en algún momento nos puede servir esos datos. Tener en cuenta entonces el enunciado general y pasamos a la segunda pregunta. Dice, determinar el punto de equilibrio operativo y financiero. Elabore el estado de resultados. Muy bien. Vamos a trabajar primero el punto de equilibrio operativo. Para eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, ubicar pues su fórmula, ¿no? La fórmula del punto de equilibrio operativo solamente, ¿qué es esto? ¿No? Es igual a decir costos fijos entre margen de contribución unitario porcentual. ¿Ya? Muy bien. Solamente es esa fórmula. Entonces, estamos hablando, pero un punto de equilibrio operativo en soles. ¿De acuerdo?
¿Qué es lo que hago? Voy a reemplazar la fórmula, ¿no? Costos fijos, ¿cuánto es? Fíjense que la pregunta 2 no me están dando ningún dato adicional. Fíjense. Solamente me dicen determinar el punto de equilibrio operativo y financiero. Entonces, solamente yo voy a utilizar la fórmula en soles y desde luego los datos que me ha dado el enunciado general. ¿Ya? Porque no tengo un dato adicional que me esté dando la pregunta 2, sino tengo que tomar los datos del enunciado general. ¿Ya? Bien, entonces, yo acá tengo que ver. Costos fijos, ¿cuánto me indica que es? ¿Cuáles son los costos y gastos fijos? 1.400.000 soles. ¿Cuál es el margen de contribución que me está dando el enunciado general? Me dice 60%. ¿Ya? Entonces, esos dos datos voy a utilizar, nada más. ¿Qué hago? Costos fijos que viene a ser 1.400.000 soles entre el 60%. Tengo un punto de equilibrio operativo en soles, obviamente, de 2.333.333.33 periódico puro, ¿no? Muy bien, entonces ese es mi resultado. Igualito, yo reemplazo en el estado de resultados para saber que lo que estoy haciendo está bien. Ese punto de equilibrio operativo son las ventas en equilibrio. Los ingresos por las ventas en equilibrio. Entonces, ¿cuánto es? 2.333.333.33. Eso viene a ser el 100%. Tener en cuenta que el margen de contribución me dice que es 60%. Entonces, ¿qué hago? Esas ventas, esos ingresos por ventas, lo voy a multiplicar por en este caso, pues, por el 60%, y obtengo el margen de contribución. Muy parecido se trabaja con el costo y gasto variable, ¿no? Que vendría a ser el 40%. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Multiplico las ventas por el 40% y obtengo un costo y gasto variable de 933.333.33 periódico puro también. ¿Sí? Entonces, resto ventas menos costos y gastos variables, obtengo un margen de contribución de 1.400.000 soles. Bien, ahora, después le voy a restar el costo y gasto fijo. ¿Cuánto es? El dato me da y es 1.400.000 soles. Resto margen de contribución menos costo y gasto fijo y obtengo una utilidad operativa de 0. Eso significa que lo que estoy haciendo está bien. ¿Por qué? Porque no me habla de ninguna utilidad, no me habla de ningún gasto financiero, ingreso financiero. Entonces, ¿dónde me voy a quedar? Simplemente en el resultado de la utilidad operativa. ¿De acuerdo? Cuando no me habla de utilidades, yo tengo que elegir una fórmula, obviamente, donde no considere utilidad. Simplemente me permita hallar los ingresos en equilibrio, ¿no? Para cubrir costos y gastos y que finalmente el resultado sea 0 en cuanto a utilidad. O sea que no hay utilidad ni hay pérdida. ¿Ya? Bien. Ahora, lo siguiente que me pidió es el punto de equilibrio financiero. Repito una vez más, insisto, no me está hablando aquí de utilidad. Por lo tanto, yo tengo que elegir una fórmula que no tenga utilidad, pues, ¿no? Me está hablando de punto de equilibrio, en este caso ya, el financiero. Muy bien. ¿Qué hago entonces? Elijo esta fórmula, ¿ven? Punto de equilibrio financiero es igual a costos fijos menos ingresos financieros más gastos financieros. Todo eso dividido entre el margen de contribución unitario porcentual. Muy bien, reemplazo los datos entonces. El punto de equilibrio financiero es igual, en este caso hemos hablado de costos fijos, que viene a ser 1.400.000 soles, menos ingresos financieros no nos dan esos datos. Más el gasto financiero, y acá lo estoy sumando, ese gasto, porque la fórmula así lo indica, ¿no? Entonces, hace rato me preguntaba segundo, ¿por qué estoy sumando? Fíjense, la fórmula me está indicando eso. Es lo revés que cuando elaboro el estado de resultados, ¿no?
Entonces, 1.400.000 soles menos 0 más 52.000 soles, que es el gasto financiero. Todo eso voy a dividir entre el 60%, ¿no? Que es la razón del margen de contribución que me da el enunciado general. Yo proceso esta operación y obtengo un punto de equilibrio financiero de 2.420.000 soles. Repito una vez más, acá no me hablan de utilidades, por lo tanto, esos ingresos en equilibrio van a permitir solo cubrir costos y gastos, ¿ya? Vamos a reemplazar en el estado de resultados. Ventas, bueno, lo que hallé, ¿no? 2.420.000 soles. Ahí tengo que hallar el costo y gasto variable, ¿sí? Si el margen de contribución es el 60%, entonces el costo y gasto variable viene a ser el 40%. Entonces, de esa manera puedo hallar el resultado. ¿A qué me refiero? Multiplicando 2.420.000 soles por el 40%. Y así obtengo 968.000 soles, que viene a ser el costo y gasto variable. Muy bien, ventas menos costo y gasto variable, tengo el margen de contribución, que es 1.452.000 soles. A eso le voy a restar los costos y gastos fijos, que viene a ser 1.400.000 soles. Voy a obtener una utilidad operativa de 52.000 soles, restando margen de contribución menos costo y gasto fijo, ¿no? Bien. Ingresos financieros 0, no tenemos. Gastos financieros nos dicen que viene a ser 52.000 soles. Pues utilidad operativa menos los gastos financieros, pues vamos a obtener 0 finalmente, ¿no? Bien, entonces de esa manera me doy cuenta que lo que estoy haciendo está bien, porque estoy utilizando la fórmula correcta, estoy reemplazando los datos que tengo y me está dando la información corroborando el resultado de la fórmula, ¿no? Con el estado financiero. Muy bien, ahí está entonces el punto de equilibrio operativo y el punto de equilibrio financiero. Sus fórmulas, de hecho, no son iguales, ¿no? La del punto de equilibrio financiero es un poquito más, con más datos, ¿ya? Pero acá no estamos hablando de utilidades, entonces no se vayan a equivocar. Utilidad no es punto de equilibrio, ¿ah? Por favor, eso quisiera que lo tengan claro. Utilidad es más bien el resultado de restar ingresos menos costos y gastos. Nosotros utilizamos la fórmula para hallar punto de equilibrio, que viene a ser los ingresos en equilibrio por las ventas efectuadas, ¿no? Bien. ¿Hasta aquí alguna consulta, jóvenes? Señoritas, ¿alguna consulta hasta ahí? O en todo caso seguimos, pues, ¿no? Bien. Vamos a seguir con la pregunta 3 entonces. Por favor, es el momento de hacer las preguntas ahora. Si algo no se entendió, de dónde salió, por qué se utilizó ese monto, por qué no le puso otro, o por qué está procediendo de esa manera, entonces es ahora, por favor. Bien, en la pregunta 3, de igual manera, consideramos todo el enunciado general, ¿no? Y también vamos a irnos a la pregunta 3. Nos dice, el gerente general de la empresa está preocupado en que no se reduzca la utilidad neta, ¿ya? Y por lo menos permanezca constante, ¿ya? Por ello se incrementará la razón del margen de contribución en 4%. Entonces, ¿en cuánto debe aumentar sus costos y gastos fijos? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es hallar la utilidad neta, porque en el enunciado general no nos hablan de ninguna utilidad neta, ¿no? Ya. Con los datos que nos han dado en el enunciado general, vamos a
determinar la utilidad neta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí tomamos los datos del enunciado general, punto. No vamos a hacer otra cosa. La fórmula a utilizar viene a ser la del punto de equilibrio considerando la utilidad neta de impuestos, pero el resultado tiene que ser en soles, pues, ¿no? Muy bien, en unidades monetarias. Entonces, reemplazamos los datos en la fórmula, que es punto de equilibrio considerando la utilidad neta de impuestos es igual a costos fijos menos ingresos financieros más gastos financieros más utilidad neta entre 1 menos el porcentaje del impuesto a la renta, todo entre margen de contribución unitario porcentual. Reemplazamos entonces. Punto de equilibrio, pues nos dan como enunciado general, en el enunciado general, los ingresos de 12.200.000 soles. Vamos a reemplazar los costos fijos. En este caso viene a ser 1.400.000 soles. Ingresos financieros no tenemos, entonces es 0. Gastos financieros nos indica que es 52.000 soles, más la utilidad neta, que es justamente lo que pretendemos hallar, porque no conocemos. ¿Ya? Eso entre 1 menos 29.5%, que es el porcentaje del impuesto a la renta. Todo eso lo vamos a dividir entre el 60%, que es la razón del margen de contribución. Muy bien. Procesamos esa información y obtenemos que la utilidad neta para ese punto de equilibrio, para esos ingresos en equilibrio, viene a ser 4.136.940 soles. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ya tenemos la utilidad neta. A partir de eso, bueno, ahora sí se va a tomar en cuenta lo que nos pregunta, o lo que nos requiere la pregunta 2, ¿no? Dice, el gerente general de la empresa está preocupado en que no se reduzca la utilidad. Muy bien. No quiere que ese monto de 4.136.940 soles baje, disminuya, ¿no? Entonces, para que eso no ocurra, dice, va a incrementar la razón del margen de contribución en 4%. Entonces dice ahí, ¿en cuánto tendrá que aumentar los costos y gastos fijos? Bueno, vamos a ver eso. Por lo pronto ya hemos hallado la utilidad neta. ¿Qué más? Ahora vamos a determinar la nueva razón del margen de contribución, porque nos dijo inicialmente que era 60%. Muy bien, pero ahora le vamos a aumentar 4%. Ojo, aquí no es decir 60% más 4% y es igual 64%. No, no se trabaja de esa manera. ¿Qué tenemos que hacer aquí? A ver, un momentito. ¿Ya? A ver, vamos a trabajarlo de esta manera. Para saber cuánto es el incremento, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a multiplicar la razón del margen de contribución inicial que tenemos, 60%, eso tenemos que multiplicarlo por el 4% para ver cuánto es ese monto, cuánto es ese nuevo porcentaje. Obtenemos que viene a ser 2.40% ese incremento. Entonces, ahora sí, yo le puedo sumar 2.40% por 60%. Y obtengo ahí un resultado de 62.40%. ¿De acuerdo? Muy bien. 62.40% es el nuevo margen de contribución. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tenemos la utilidad neta, tenemos el nuevo margen de contribución. Ahora, ¿qué cosa vamos a buscar? Determinar el porcentaje del aumento de costos y gastos fijos. Muy bien. Vamos a utilizar la misma fórmula, ¿no? Con los datos que teníamos y anteriormente y estos datos que recién estamos hallando. Muy bien. Entonces, tenemos que el punto de equilibrio, considerando la utilidad neta de impuestos, es igual a costos fijos menos ingresos financieros más gastos financieros más la utilidad neta
eso entre 1 menos el porcentaje del impuesto a la renta, todo eso entre el margen de contribución unitario porcentual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar los datos en esa fórmula. Muy bien. ¿Cuáles son las ventas? Ya nos han dicho, o sea, ese dato no se iba a mover. Los ingresos por las ventas, ¿no? Los ingresos en equilibrio viene a ser 12.200.000 soles. Muy bien, esto es igual a costo fijo, pues no sabemos, porque es lo que recién dice que hay un porcentaje que va a aumentar los costos y gastos fijos. Entonces, eso es lo que vamos a hallar nosotros, ¿sí? Ese incremento. Bien, le vamos a considerar los ingresos financieros, pero eso es cero, ¿no? ¿Por qué? Porque no existen en nuestros datos. Y tampoco nos pide que lo hallemos. Más gasto financiero, si nos dice que es 52.000 soles. Más la utilidad neta que hemos justamente calculado hace un momento, que viene a ser 4.136.940. Eso lo vamos a dividir entre 1 menos el porcentaje del impuesto a la renta, que es 29.5%. Todo eso vamos a dividirlo entre 62.40%. Es el nuevo margen de contribución, ya está con su incremento, no nos olvidemos. Entonces, vamos a procesar toda esa información y tenemos que los nuevos costos fijos vienen a ser 1.694.800. 1.692.800 soles. Es eso. Muy bien. Aquí lo tenemos. Pero vamos a comparar con el costo fijo inicial. ¿Cuánto era? 1.400.000 soles. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es la diferencia del nuevo costo y gasto fijo menos el costo fijo inicial? Bueno, hay una diferencia de 292.800 soles. Muy bien. Entonces, tenemos que conocer este monto, este incremento en valor absoluto, tenemos que llevarlo al valor relativo, que es el porcentaje. ¿Qué porcentaje representa, ¿no?, del costo fijo inicial? Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos, pues, ¿no? 292.800 entre 1.400.000 soles, ¿de acuerdo? Y tenemos que viene a ser el 20.91%. ¿Sí? Entonces, ¿en cuánto tendría que incrementar la empresa sus costos y gastos fijos? En 20.91%. Esa sería la respuesta. Pero también para saber que estamos haciendo las cosas correctas, vamos a reemplazar en el estado de resultados. ¿Cuáles son esos ingresos en equilibrio? 12.200.000 soles. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a hallar ese costo y gasto variable? Pues justamente en función de los porcentajes que representan, ¿no? El margen de contribución nos dice que el margen de contribución ahora es de 62.40%. Entonces, para obtener ese margen de contribución, yo voy a multiplicar 12.200.000 soles, que vienen a ser los ingresos por las ventas, en este caso por 62.40%, que es el nuevo margen de contribución. Y lo coloco acá. En el caso del costo y gasto variable, pues es la diferencia, ¿no? 100% menos el 62.40%, ¿cuánto viene a ser su porcentaje? 37.60%, es lo que representa el costo y gasto variable, ¿ya? ¿Qué hago? Resto ventas menos costo y gasto variable es igual a el margen de contribución, que es 7.612.800 soles. Costo y gasto fijo viene a ser, aquí reemplazamos ya con todo y el incremento, por favor. Aquí está. 1.692.800 soles. Es el nuevo costo fijo. Entonces, eso reemplazamos. 1.692.800. Muy bien. Si yo resto margen de contribución menos costo y gasto fijo,
obtengo una utilidad operativa de 5.920.000 soles. ¿Ya? El ingreso financiero es 0, el gasto financiero 52.000 soles. Así obtengo una utilidad antes de impuesto de 5.868.000 soles, ¿no? Que lo logro restando la utilidad operativa menos los gastos financieros. Finalmente voy a calcular el impuesto a la renta, que viene a ser el 29%, 29.5% por esta utilidad antes de impuestos. Y obtengo una utilidad neta de 4.136.940 soles. ¿Sí? Ahí nos damos cuenta, fíjense, que el monto de la utilidad neta, pues, es lo que nosotros hemos hallado justamente, ¿no? Casi al inicio. Aquí está, 4.136.940. Entonces, ahí estamos realizando el procedimiento y la elaboración del estado de resultados. De esa forma, sabemos que lo que estamos haciendo está correcto. A ver, ¿hay alguna pregunta ahí? ¿Dónde se colocan los gastos e ingresos extraordinarios? Bueno, tendría que ser en el lugar de los gastos financieros o ingresos financieros. Así sería, Cindy. Muy bien, seguimos entonces. ¿Hasta ahí alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Bueno, seguimos. Entiendo que o no hay dudas o se han perdido totalmente. ¿Qué ha pasado? Así es, después de la utilidad operativa. Profesora, Segundo, te ¿cuánto escucho. fue para que no baje la utilidad, cuánto fueron los costos de gastos e ingresos? ¿Cuánto le sirvió? 20%, ¿no? 20 puntos para que no baje la utilidad. Para mantenerlo, primero hemos hallado la Ajá, utilidad. ya, En términos, vamos a decir, según los correcto, datos generales al correcto, inicio. ya. Ahora nos está diciendo que el margen de contribución va a sufrir un incremento. Sí, Ese incremento nos dice que es del 4%, ya, pero yo no puedo operar diciendo 60% más 4%. No puedo operar así. Primero tengo que hallar ese 4% del 60%. ah, ya. Multiplico 60% por 4% y obtengo el resultado de Ah, ya, ya. Se 2.4%. multiplica, ¿no? Se multiplica, no se suma ya. Ya, pues. No, ese monto de 2.40 que he procesado multiplicando, recién lo voy a sumar al 60%. O sea, Ah, ese ya. 2.40 viene a ser el 4% del Ya, 60%. correcto. ¿Ya? Entonces, ese 2.40% viene a ser el 4% de 60%. Y recién cuando obtengo eso, voy a sumarle al 60%. Entonces, ahí ya, cuando sumo, integro todo, ahí me doy cuenta de cuánto es el incremento total, es decir, cuánto es el nuevo margen de contribución, es de 62.40%. Y bueno, finalmente, pues se va a determinar cuál ha sido el porcentaje de incremento de los costos y gastos fijos, ¿no? Que nos pregunta en el enunciado. Y ese incremento, como ya lo hemos visto, viene a ser 20.91%. Estoy hablando de costo y gasto fijo, por favor. Ajá, sí, sí. Así es. Bien, vamos a continuar entonces con la siguiente pregunta. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a continuar entonces.
Es cuestión, por favor, primero de entender la pregunta. No es que yo tomo cualquier fórmula o empiezo a armar el estado de resultados haciendo encajar los montos. No, no es así, jóvenes. Primero utilizamos la fórmula, que obviamente tiene que ajustarse a los datos que tenemos. Yo no puedo utilizar cualquier fórmula, ¿no? Tengo que tener en cuenta, me pide hallar un resultado en soles o en unidades físicas. Me dice, punto de equilibrio operativo, punto de equilibrio financiero, o me está hablando de un punto de equilibrio considerando la utilidad neta, por ejemplo. Entonces, eso tengo que saber distinguir primero para poder elegir la fórmula. ¿Está bien? Segundo, ¿podrías apagar tu micro, por favor, para continuar con los demás ejercicios? Ya, disculpe, profesora. Bien, gracias. Seguimos entonces. Bien, vamos a seguir con la pregunta 4. Repito una vez más. Tengo los datos generales, porque el enunciado me lo da, ¿no? El enunciado general. Pero también tengo que ceñirme a la información de la pregunta 4, en este caso. Hay datos que me precisan, ¿ya está? Entonces voy a tener en cuenta. Dice, la empresa desea que la utilidad neta aumente en 55%, perdón. ¿En qué porcentaje deberían aumentar las ventas? Claro, si aumentas ventas, es lógico que te va a aumentar utilidad. Entonces ya te está diciendo en qué porcentaje quiere que aumente en utilidad, entonces también hay que saber en qué porcentaje va a aumentar ventas, ¿no? Sustente y elaborar el estado de resultados también, ¿no? Primero, voy a utilizar la fórmula, repito. La fórmula donde sea la más completa, digamos, ¿no? Hasta donde considere la utilidad neta de impuestos. Entonces, la fórmula será, pues, el punto de equilibrio, ¿no? En este caso vamos a hallar un punto de equilibrio considerando la utilidad neta de impuestos, ¿no? Esto es igual a costos fijos menos ingresos financieros más gastos financieros más la utilidad neta de impuestos. Todo eso entre 1 menos porcentaje del impuesto a la renta y eso dividido entre el margen de contribución unitario porcentual. Bien, jóvenes, este Excel está en su aula virtual. Ahí está colgado para que ustedes puedan también hacer el seguimiento, ¿ya? Muy bien. Me gustaría mucho que atiendan primero la resolución y después ya ustedes dan el repaso respectivo, ¿no? Muy bien. Entonces, teniendo esa fórmula, yo reemplazo los datos allí. ¿Cuáles son esos ingresos en equilibrio? 12.200.000. Eso es del enunciado general. Eso es igual a costos fijos, es 1.400.000 soles, menos ingreso financiero no tenemos, gasto financiero 52.000 soles, más la utilidad neta es pues, ahora lo vamos a hallar, ¿no? Eso entre 1 menos el porcentaje del impuesto a la renta, 29.5%, todo eso entre el margen de contribución unitario porcentual, que es el 60%, ¿ya? Muy bien. Si yo, a ver, en ese reemplazo con los datos me doy cuenta que hay una variable. ¿Cuál es? La utilidad neta. Eso es lo que tengo que hallar. Finalmente, hago la operación y obtengo como resultado que la utilidad neta es de 4.136.940. Entonces me dice que la utilidad neta va a incrementar en 55%. Muy bien. La utilidad inicial es de 4.136.940. Si yo le incremento el 55% de esta, ¿qué diría? Pues que viene a ser 6.412.257, ¿no? Estoy calculando el 55% de la utilidad inicial y la estoy sumando, ¿no? Entonces ahí obtengo 6.412.257 soles. Muy bien. Ahora vamos a determinar las nuevas ventas en función de esa nueva utilidad con incremento, ¿no es así? Muy bien, entonces, a ver.
Utilizo la misma fórmula, ¿sí? Para hallar el nuevo ingreso en equilibrio. Ya todos los datos los tengo, todos los demás siguen igual, constantes. El costo fijo es 1.400.000 soles, ingresos financieros no tengo, gastos financieros 52.000 soles, la nueva utilidad neta, ¿no? Que ha incrementado en 55%, viene a ser 6.412.257 soles. Eso dividido entre 1 menos el 29.5%, porcentaje del impuesto a la renta. Todo eso dividido entre la razón del margen de contribución porcentual, que es 60%. De esa manera yo proceso y obtengo el resultado de el nuevo punto de equilibrio o el nuevo ingreso en equilibrio, ¿no? Ya con incremento de 17.579.000 soles. Muy bien. Entonces, ahora tengo que ver, pues aquí analizar cuál ha sido el incremento en ventas, ¿no? Las ventas iniciales han sido de 12.200.000 soles. Muy bien. Eso representaba el 100%. Ahora, estas nuevas ventas que hemos obtenido, que vienen a ser 17.579.000 soles, pues tiene que ser el 140, perdón. Es lo que vamos a calcular cuánto es, ¿no? O sea, qué porcentaje viene a ser. Se entiende que es un porcentaje mayor a 100%, desde luego, ¿no? Entonces, utilizando la regla de 3 simple, ¿no es así? ¿Qué es lo que hago? Multiplicaré, pues, los 17.579.000 soles por el 100% y eso lo voy a dividir entre 12.200.000 soles. De esa manera, me da como resultado 144.09%. Significa que las nuevas ventas son ese porcentaje, representan el 144.09%. Entonces, si nosotros hacemos una pequeña resta de 144.09% menos el 100%, que han sido las ventas iniciales, obtenemos pues que el incremento ha sido de 44.09%, ¿cierto? Eso es lo que vamos a darnos cuenta que es el resultado. Ha incrementado las ventas en ese porcentaje de 44.09%. Muy bien. Pero igual nosotros vamos a reemplazar todos estos datos en el estado de resultados. ¿Ya? Las nuevas ventas, 17.579.000 soles. Muy bien. Ahora, el costo y gasto variable, bueno, va a representar el 40%. ¿Por qué? Porque el margen de contribución es 60%. ¿De acuerdo? Entonces, el costo y gasto variable viene a ser el 40% de las ventas. Los nuevos ingresos por las ventas. Entonces, el margen de contribución viene a ser el 60%, ¿no? O que también se logra o se obtiene restando ventas menos costo y gasto variable. Asimismo, a ese margen de contribución le vamos a restar el costo y gasto fijo, que es 1.400.000 soles. Obtengo una utilidad operativa de 9.147.400 soles. Los ingresos financieros vienen a ser 0, gastos financieros 52.000, restamos, ¿no? La utilidad operativa menos gastos financieros, obtenemos una utilidad antes de impuestos de 9.095.400 soles. Le hallamos el impuesto a la renta, viene a ser 2.683.143 soles. Finalmente restamos utilidad antes de impuestos menos el impuesto a la renta y obtenemos la utilidad neta de 6.412.257. ¿De acuerdo? Que justamente esa es la utilidad con incremento, pues, ¿no? Donde ha incrementado el 55%, ¿no? 6.412.257 soles, que es la nueva utilidad neta. De esa manera corroboramos que lo que estamos haciendo está bien. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna consulta hasta ahí?
No hay preguntas entonces. Bueno, vamos a ir a la pregunta 5. La pregunta 5 también considera eh, los datos iniciales, ¿no? Del enunciado general. Asimismo, la pregunta 5 nos hace mención de lo siguiente. Dice, el gerente de marketing le ha propuesto al gerente general una campaña publicitaria, ¿no? La cual incrementará las ventas en 24%. A su vez, los costos y gastos fijos aumentarán en 24%. Bueno, la pregunta es, ¿crees que el gerente general deba aceptar dicha propuesta? Sustentar también, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Igualito, hallar la utilidad neta. ¿Es así? Según los datos que nos dan al inicio, ¿no? Los datos generales, con eso obtenemos la utilidad neta. Se aplica la fórmula más completa para este caso, que tiene que ver con la utilidad neta, ¿no? Muy bien. Entonces, obtenemos que viene a ser 4.136.940. Muy bien. Ahora nos dice, a ver, dice, los costos y gastos fijos actuales viene a ser 1.400.000, ¿no es así? Si nosotros incrementamos en 24%, entonces estos nuevos costos y gastos fijos van a ser 1.736.000 soles, ¿ya? Pero también vamos a hablar de ventas y su incremento. Las ventas actuales vienen a ser 12.200.000. Y si es que sufre un incremento también del 24%, este viene a ser de 15.128.000 soles. Ahora, lo que nosotros debemos saber es, bajo este incremento de costos fijos y gastos fijos y ventas actuales, ¿no? También va a haber un incremento a nivel de utilidad neta. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver. ¿Y qué porcentaje representaría eso? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí vamos a operar ya con los incrementos. En este caso, el punto de equilibrio, considerando la utilidad neta de impuestos, es decir, las ventas incrementadas en un 24%, viene a ser 15.128.000 soles. Eso es igual, ¿no? A decir, costos fijos. ¿Cuáles son los costos fijos ya incrementados también? Viene a ser 1.736.000 soles, ¿no? Muy bien. Entonces, nosotros acá vamos a reemplazar el nuevo costo y gasto fijo, ya con su incremento. Menos, en este caso, ingreso financiero, 0. Más gasto financiero, pues es constante, 52.000. Más la nueva utilidad neta, ¿sí? Es lo que vamos a hallar. Entre 1 menos 29.5%, que es la utilidad, el porcentaje del impuesto a la renta. Todo eso dividido entre 60%, que es el margen de contribución unitario porcentual. Entonces, nosotros hemos hallado que la utilidad neta es 5.138.604, efectivamente, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ahora hay que ver qué escenario nos conviene más. El hecho que haya publicidad, que haya más publicidad, o no. O sea, igual eso va a incrementar el costo y gasto fijo, va a incrementar la venta, pero a nivel de utilidades, ¿qué pasará? A ver, vamos a ver. Vamos a comparar ambos estados de resultados, ¿no? En el primer caso, con las ventas sin incremento, que son 12.200.000 soles, costo y gasto fijo, 4.880.000 soles, margen de contribución, 7.320.000 soles,
¿No es así? Margen de contribución es igual a ventas menos costo y gasto variable. A ese margen de contribución le vamos a restar los costos y gastos fijos sin incremento, tal cual estaban. Entonces es 1.400.000 soles. La utilidad operativa es de 5.920.000. A esto le vamos a restar los gastos financieros. Tenemos una utilidad antes de impuesto de 5.868.000 soles. El impuesto a la renta vamos a calcular que es 1.731.060 soles, ¿no? Así obtenemos una utilidad neta de 4.136.940, que es justamente la utilidad que hemos hallado al inicio nomás, ¿no? Sin ningún tipo de incremento. Muy bien. 4.136.940. Ahora vamos a realizar el otro estado de resultados, pero teniendo en cuenta los incrementos. ¿Ver? Las ventas con incremento del 24% viene a ser 15.128.000 soles. El costo y gasto variable, bueno, en este caso viene a ser esto el 40% de las ventas y el margen de contribución viene a ser el 60% de las ventas, ¿no? Entonces, el costo variable viene a ser 6.051.200 soles, que se obtiene multiplicando las ventas por el 40%, ¿no? Muy bien. Entonces, ventas menos costo variable, margen de contribución. Este margen de contribución le vamos a restar los costos y gastos fijos con incremento, que viene a ser 1.736.000 soles. Así vamos a obtener una utilidad operativa de 7.340.800 soles. Le vamos a restar los gastos financieros de 52.000 soles y obtendremos una utilidad antes de impuesto de 7.288.800 soles. Calculamos el impuesto a la renta de 2.150.196 soles y obtenemos una utilidad neta de 5.138.604 soles. Entonces uno dirá, pues sí, ¿no? Incrementó utilidad también. Bueno, claro, mayores ventas, se entiende que de hecho habrá mayor utilidad también. Pero sin embargo aquí el costo y el gasto fijo ha incrementado de igual manera. Entonces, ¿qué análisis le vamos a dar a esto? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Es hallar los márgenes de utilidad neta respecto a las ventas. O sea, yo voy a dividir la utilidad neta de cada una entre sus propias ventas, ¿no? Muy bien. Lo propio hago. Lo mismo voy a hacer en el otro caso. Fíjense. En ambos casos hay márgenes, ¿no? Eso se llama margen, eso es margen de utilidad neta sobre ventas, ¿no? En el primer caso, cuando no hubo ningún tipo de incremento, pues vemos que el margen de utilidad viene a ser de 33.91%. ¿De acuerdo? Si lo redondeamos, claro está, ¿no? Ya. Pero en el caso de que nosotros, en el caso de que trabajemos con los incrementos en ventas, incrementos en costos fijos, de hecho la utilidad también ha aumentado, pero me importa conocer el margen. Si el margen aumenta, significará que la estrategia es buena. ¿Cuánto es el margen de utilidad ahora respecto a las ventas? En este otro caso es de 33.97%. Significa que el margen se amplió. Eso es lo que nos debe importar, que el margen de utilidad se amplíe. ¿Qué hubiera pasado si vemos que es también 33.91, por ejemplo? Muy bien, ¿no? O sea, la utilidad como que también se está incrementando, pero lo que nos importaría es que haya un margen adicional, ¿no? Que las utilidades realmente se incrementen. Y no solamente decir, sí, pues a mayor venta, mayor utilidad, sino mayor margen de utilidad. Eso es lo que nos importa. Entonces, aquí el resultado dice,
El gerente general sí debe aceptar la propuesta del gerente de marketing, ya que inicialmente el margen de utilidad fue de 33.91%, pero con la campaña publicitaria el nuevo margen de utilidad es de 33.97%. Eso nos dice. ¿Ya? Aquí está el comparativo que hacemos, ¿no? Ventas iniciales, ventas finales, utilidad inicial, utilidad final, finalmente márgenes de utilidad. Y nos importa que el margen se amplíe, ¿no? Muy bien. Repito, este Excel está en sus aulas virtuales. ¿De acuerdo? Ahí pueden revisar ustedes, por favor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta adicional? Profesora, sí, yo estoy levantando la mano. Quería hacer Sí. una consulta. Buenas noches. Buenas noches. Yo descargué el producto académico, Ujú. que tiene cinco ejercicios. Siempre sigue siendo el mismo, ¿verdad? El que había colgado, ¿no? Porque en lo que estoy viendo con el desarrollo que usted está haciendo, es como una guía, ¿verdad? De alguna manera, Diana, de Mm. alguna manera. La idea es Pero sí que tiene, ¿no? ustedes con la resolución de estos ejercicios, la idea es que se entienda. Eso quiero que les quede claro, por favor, que se entienda lo que hacemos. Pues a mí no me va a aparecer cuando ustedes cambian nomás datos y ya está. Es más, yo antes no lo hacía en Excel. ¿Por qué? Porque me importa mucho que ustedes entiendan, y es más, si lo hacen en una hoja y al lapicero y hoja, por mí perfecto, ¿ah? O sea, yo no necesito que lo hagan en Excel. A mí que entiendan el ejercicio, los plasmen en un papel y le toman la foto y lo suban, para mí bien. La idea es que ustedes lo realicen. Yo sé que este Excel pues sirve como una guía, ¿no? A ver, de acá fue para allá, hizo tal operación, tal procedimiento. Seguían, perfecto. Pero la idea es que entiendan lo que estamos haciendo. Eso es lo más importante. ¿Sí? Bien, entonces repito, esto es, bueno, su colega lo mencionó, pues, ¿no? A manera de guía, lo que estamos resolviendo ahora, que se entienda para que ustedes desarrollen su examen. También les he dejado ahí en el aula virtual mismo una resolución de otros 5 ejercicios, para que también ustedes ya lo repasen. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes mismos empiecen a desarrollar, se entiende, no se entiende. Ahora, ¿por qué es grupal? Esto es grupal, por si acaso, de alguna forma para que se puedan apoyar, ¿no? Unos con otros. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, jóvenes? Quisiera saber, ¿todo está claro? Profesora, ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? la clave es la fórmula y los datos. Mm, yo no diría necesariamente la clave, yo diría que entiendan el enunciado. Sí, para sacar los datos. Claro, entienden ustedes el enunciado, sacan los datos y pues eligen la fórmula de acuerdo a los datos que les dan, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. A ver, quisiera saber si alguien no tiene grupo hasta ahora. ¿Algún estudiante no tiene grupo? No, no sé. No he visto todo, porque escriben bastante ustedes en el grupo, pero a veces no, yo tampoco estoy entrando a ver exactamente. A ver, ¿alguna consulta más? Del grupo 11 me dice. A ver, vamos a abrir un momentito.
Ya, tenemos al grupo 1, 2 completo, el grupo 3 y 4 también, el grupo 5 y 6 también, el grupo 7 y 8 también están completos, el grupo 9 y el grupo 10 de igual manera, el grupo 11. A ver, yo no entiendo por qué no pueden ubicarse en un grupo que falta gente. ¿Mm? ¿Qué pasó? Ya, el grupo 11 tiene 4 miembros, ¿ya? 4 personas, hay 4 integrantes. ¿Bien? Voy a leer el nombre. A ver, antes de yo cerrar con este grupo, hay alguien, a ver, estoy poniendo acá, Bienrich, Santi Bienrich, Jocabet Verde, Nieves Condori y Dani Reyes. Ellos son los 4 integrantes. ¿Habrá algún estudiante más que no tenga grupo? Para de una vez considerarlo, por favor. Para de una vez considerar. A ver, vamos a buscar. Una pregunta, ¿por qué están descargando en el WhatsApp los archivos? ¿No puede entrar cada uno a su aula virtual? A ver, ¿qué dice acá? Mm, a ver, de los grupos, no. De los grupos ya no me dicen nada acá. Bueno, supongo que ya tienen grupo todos, ¿no? Bueno. A ver si alguien le apoya con el grupo del WhatsApp a Miguel Torres, por favor. A ver, he preguntado si hay alguien que está pendiente de formar grupos y no contestan. Por favor, no quiero que me estén entregando grupos solos, ¿ah? Perdón, que estoy hablando, el trabajo solos, el producto académico solos, no. Por algo hemos conformado los grupos. La persona que lo trabaja sola, bueno, no va a tener el mismo puntaje en todo caso, ¿no? Porque esto ya lo hemos venido diciendo desde el inicio de clase. Me hizo una consulta. Sí, ¿cuál es la consulta? ¿Y qué haríamos en caso de que, por decir, ya hayamos conformado los grupos, pero en este caso mi grupo, yo trato de comunicarme con ellos, yo creé el grupo de WhatsApp y ninguno me da respuesta? ¿Quiénes son de tu grupo? ¿Puedes decirme? El grupo 5, mis. A ver, vamos a ver. Walter Álvarez, Oscar Mesa, Judith Vila, Eddie Bendezú y Joyce Vilca. Están en clase, bueno, me pasa que no han entrado tantas personas. Eh, por favor, al momento que haces tu trabajo, en todo caso, ahí pones, ¿no? O sea, se realizó individualmente porque no han respondido. Eh, bueno, no te están contestando, qué sé yo, ¿no?
Pero eso quiero que Claro, me... porque en este caso no me quedaría de otra a mí si yo trato de comunicarme con mis compañeros y ellos no me dan respuesta, no tengo de otra que hacer el trabajo de manera individual. Ya, entonces eso también escribes en el grupo, por favor, porque yo no les voy a calificar por igual a aquellos que lo hagan individualmente. ¿Por qué? Porque es parte también de alguna forma de las competencias que les piden a ustedes, ¿no? Al estudiante, que hagan trabajos colaborativos. Entonces, no es que acá van a hacer lo que quieran, ¿no? Se entiende que estamos coordinando. Por favor, ayuden a Miguel para copiando el enlace del WhatsApp. Un momento.